Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Es un placer estar presentes con todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy en otra instancia de este ciclo de charlas abiertas, cuyo tema central es el tema del trabajo mediante plataformas digitales y los impactos tecnológicos en la relación laboral. Ya tuvimos una primera aproximación el día 13 de mayo, cuando el profesor César Carballo de Venezuela nos vino a hablar sobre el tema de la relación de trabajo y la recomendación número 198 de la OIT. Y hoy particularmente tenemos la gratitud de recibir al profesor César Arese, que nos va a acompañar y a exponer en el día de hoy sobre los impactos de la tecnología en la relación de trabajo y en particular en los derechos del trabajador y en los poderes del empleador. Así está titulado nuestra sesión del día de hoy. Un agradecimiento especial a todos los alumnos de la carrera de Gestión Humana y Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, que nos están acompañando, y los demás alumnos de otras carreras, que me consta que también son partícipes de esta sesión, y al público en general, que como recordarán, esta es una charla abierta para cualquier interesado para ingresar en forma libre. Bueno, la presentación del caso. El profesor César Arese es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es ex juez de la Cámara de Trabajo de Córdoba, presidente también de la Asociación Argentina del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, profesor regular de la Cátedra de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor invitado en muchas universidades de posgrado, por ejemplo, la Universidad de Módena, Reggio Emilia, la Nacional de Córdoba, la Católica de Córdoba, la Nacional del Litoral, la Nacional de Salta, del siglo XXI de Córdoba, la Blas Pascal y de Rosario. Y es autor y coautor de libros y múltiples artículos sobre el derecho del trabajo. Entre ellos destaco dos particularmente. Uno, como director del libro Las nuevas tecnologías, presente y futuro del derecho del trabajo, editado por Rubinsal Pulsoni en 2019, y también autor de Derechos Humanos Laborales, que fue editado en el año 2014 con prólogo del destacado profesor Antonio Bailos Grau, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Y para que todos nosotros sepamos el valor de esta obra, recientemente, por ser tan importante su valía y el impacto que tuvo esta obra, tiene ahora su versión en portugués, que fue editada recientemente en Brasil. El profesor César Arese también es ex vocal del Colegio de Abogados de Córdoba y ex integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba y es ex asesor del gabinete de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y hoy nos va a estar hablando sobre el impacto de la tecnología en la relación de trabajo. Particularmente, según lo que estuvimos conversando en forma previa a esta sesión del día de hoy, va a estar abordando ciertas implicancias o ciertos desafíos que va a plantear, obviamente, esta temática sobre los derechos del trabajador y los poderes del empleador. Eh, Pensemos solamente un instante en las diferencias del mundo del trabajo de hoy en comparación con lo que es el mundo del trabajo de hace 10 años atrás, ¿no? Y ni que hablar de las diferencias con el siglo pasado, ¿no? Solamente por poner o mencionar algunas cuestiones o algunos ejemplos, la automatización, el uso de los correos electrónicos, el WhatsApp, el control mediante los chips electrónicos, la videovigilancia, el uso de los algoritmos, entre otros ejemplos muy destacados que podemos reconocer al día de hoy. Todos estos instrumentos tecnológicos, además, puestos al servicio de lo que son las empresas, para mayor eficiencia, ¿no? Para productividad o agilizar los procesos, básicamente son un caldo de cultivo para los conflictos en el ámbito laboral. Y obviamente, considerando los posibles choques entre los derechos fundamentales de los trabajadores y las potestades del empleador, se torna trascendental trazar algunas líneas básicas sobre esta temática. Y César hoy nos va a estar hablando sobre todos estos temas y en particular con un enfoque también desde la perspectiva de la violencia en el mundo del trabajo, un enfoque bastante novedoso y práctico. Así que César, no quiero abusar de monopolizar la palabra y en este caso entonces te concedo libertad para tu exposición en los términos que tú entiendas más pertinentes, así que te concedo la palabra ahora seguidamente. Muchas gracias. Gracias, Federico. Un placer encontrarme nuevamente en Montevideo. Si no es ahora en el carnaval, lo es
con el Carnaval del Derecho del Trabajo, que es ahora obviamente un carnaval mucho más trágico que tan alegre y tan sustancioso, tan eh, eh, profundo es como el de Montevideo y el de todo Uruguay. La idea es establecer un puente, hacer una exposición rioplatense, digamos así. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está uniendo una vez más a los rioplatenses y a los argentinos y uruguayos en estos tiempos, que es algo que nos orgullece a ambos, que realmente nos llena de orgullo, que es estar entre los 3, 4 primeros países en ratificar el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Creo que ya ha llegado a 4, nada más, y entre ellos está Uruguay y Argentina. Uruguay en primer lugar, Argentina en tercer lugar. Entonces, la idea es precisamente, como tenemos una legislación en común, fíjense ustedes, tenemos una legislación en común, en el sentido estricto del término. Si teníamos, como vamos a ver, normas de derechos humanos, derecho internacional del trabajo, derechos humanos laborales en común, como es obvio, ahora tenemos una norma en particular de aplicación directa, pienso, en el ámbito interno, que es el convenio 190. Entonces, la idea es establecer justamente, abordar el tema de los impactos tecnológicos desde el punto de vista de la telediscriminación, la televiolencia laboral, vinculándola o bajo la reflexión que nos inspira la ratificación y el depósito del convenio 190. Previo a esto, como bien decía Federico, estamos bajo una suerte de era apocalíptica para el derecho del trabajo. Ha cambiado, se ha deconstruido el derecho del trabajo eh, como, como, producto del impacto tecnológico. Bien, claramente parece una afirmación exagerada, claramente exagerada. Pero ¿quién puede dudar de que estamos viviendo una época de grandes cambios, sino una nueva modernidad, una modernidad en el sentido que le dio por allá, por el medio del siglo XIX, Carlos Marx, cuando decía que todo lo sólido se desvanece, todo lo sagrado se convierte en profano, el hombre se encuentra con sí mismo y, en soledad frente a la deconstrucción del mundo medieval y la irrupción del capitalismo, de la producción en masa, de la venta individual del trabajador ante el empleador. Esta, evidentemente, una modernidad. La actual es una nueva modernidad, podemos decir que es una modernidad dentro de la modernidad. Bien, no hace mucho, la década del 90, escuchamos múltiples anuncios acerca de una deconstrucción, al menos parcial, del mundo del trabajo que habíamos visto más o menos conformado hasta entonces con aquel fordismo, con la pretensión de plena ocupación, de integración, de relación, de dependencia, de por vida, etc. Todos creo que conocen las obras de Klaus Hoff, de Fitoussi, de Rosan Ballon, de Robert Castell, de Dominique Méda, de Jeremy Riskin, de Ulrich Beck, de Alain Suppiot mismo, de Sibyl Bachmann, que apuntaban a que el impacto de, digamos, la estructuración de la sociedad capitalista de plena ocupación y también el impacto tecnológico iban a llevar a nuevas migraciones laborales, a la fragmentación del mundo del trabajo entre capacitados y no capacitados, la relativización del tiempo completo, es decir, una desagregación, una volatilización de algún modo de aquel sólido sistema de relaciones de trabajo surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y estábamos advirtiendo que esto es
al menos parcialmente cierto, como lo vemos con la instalación en muchos de nuestros países de segmentos importantísimos de trabajadores que ya no se encuentran dentro del esquema de producción dependiente y con trabajos de por vida, sino colocados de manera permanente en ese 30, 40, 50% de trabajadores que ya nunca van a ingresar a la relación de dependencia, de los tercerizados, precarizados, desocupados, los cooperativizados, de los informales, etc. Esto lo veníamos advirtiendo. Y cuando estábamos advirtiendo esto, llega la pandemia. Llegó la pandemia y ¿quién puede ignorar los efectos que ha tenido la pandemia? Acentuando este proceso, al menos en la mayoría de los países, pues claramente centenares de miles, tal vez millones, no sé, pero cifras escandalosas de trabajadores han pasado a la informalidad, han pasado a la subocupación, a la desocupación plena, pero por otro lado, claramente nos hemos, todos, nos incluimos, nos hemos visto obligados a incorporarnos rápidamente a nuevas formas de relación, de utilización de tecnologías, la expansión de los medios de comunicación, los medios tecnológicos en el ámbito de la producción. Digamos, el ejemplo de la educación es obvio, estamos en este instante viviendo, pero no quisiéramos tampoco generalizar el impacto importante en buenos sectores de la producción de estas nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Resultado, segundo subcapítulo de aquel proceso que ya venía dándose con este impacto de la pandemia. Hay un fenómeno claramente perceptible de que las nuevas tecnologías generan ciertamente una peculiar forma de trabajar y de impactar en el mundo de las relaciones de trabajo. Tienen claramente una fenomenal ubicuidad. No se sabe bien dónde están las nuevas tecnologías, cómo están actuando, o por lo menos no la percibimos nosotros como unos mortales. Tiene una permanente movilidad, provoca una permanente disponibilidad. De hecho, estamos a las 9:30 de la noche aquí y en dos lados y distanciados a 1100 kilómetros y estamos los dos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos una movilidad tecnológica extraordinaria en este preciso instante. Pero tal vez esto que estamos haciendo ahora va a mutar dentro de 5 meses, 6 meses y utilizaremos otros instrumentos, así como este instrumento no lo usábamos apenas un año atrás. Es claro que hay una penetración en todos los órdenes de la vida de producción, de la vida de relación y la vida personal, incluso hasta imperceptible. Nosotros consultamos cómo comprar una cámara y la simple consulta implica que por 3, 4, 5 días vamos a tener un bombardeo de información ofreciéndonos cámaras de todo tipo. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Una invasión permanente de nuestra vida personal, ¿sí? Y además están en permanente expansión. Lo que hoy es más o menos conocido, seguramente mañana va a ser reemplazado por algún otro recurso, ¿sí? Bien, ¿qué implicancias personales tiene? Bueno, estamos viviendo una verdadera enajenación tecnológica, ¿sí? Nos hemos, lo que antes se conocía como, para seguir con Marx, como una exacción del plusvalor, del valor del trabajo, hoy estamos enajenados de la misma manera, pero de un punto de vista mucho más personal, implicándolo personalmente. Me explico. Por un lado estamos siendo, nosotros mismos estamos convirtiendo en autoexplotados, ¿sí? Porque estamos con esta permanente disponibilidad, es que nosotros mismos nos disponemos para que el
trabajo se realice en cuánto momento, en cuánta forma, en cuánta modalidad se nos presente o sea posible. Nosotros mismos estamos ofreciendo, ¿sí? Una autoexplotación, ¿sí? Aparte de la enajenación. Vivimos con nuevas fobias inclusive. El hecho de no contar con estos aparatos nos genera una ansiedad. Probemos, sino que de algún amigo sustraerle el celular, escondérselo haciéndole un chiste. Va a ver qué ocurre. Se pone nervioso, dice qué voy a hacer, se acabó mi vida, no voy a poder relacionarme, me cayó toda la lista de contactos, etcétera, etcétera. Es decir, el temor a no tener el celular, algo que hace 6, 7 años atrás nadie se le ocurría, pero hoy en día es una tragedia, ¿no? Perder el celular, que se nos rompa, que perdamos todos los datos, ¿sí o no? Tenemos una fobia, un temor a que quedar desconectado, lo que supuestamente implica caerse de un mundo, ¿no? Porque nosotros vivimos un mundo en el que tenemos una vida mediática. De nuestra vida también está presente la tecnología, ¿no? Nos relacionamos con nuestros afectos, con nuestra novia, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amantes, lo que sea, estamos permanentemente interrelacionados, pertenecemos a los grupos, estamos vinculados profesionalmente, culturalmente, deportivamente, etcétera, a través de los medios. Es decir, es más, hay una consecuencia que a mí me preocupa mucho últimamente, que la pérdida precisamente del ágora físico, el ágora de contacto personal, hace en común con Federico, con Jorge Rosenbaum, del café, etcétera, ¿no? Que se está perdiendo. ¿Sí? Vale decir que estamos impactados completamente por esta tecnología. Ahora, no es un fenómeno en el ámbito productivo que nos preocupa, generalizado. Claramente el 50% de nuestros conciudadanos, al menos de América del Sur, no tiene acceso a Internet. O sea, este fenómeno existe, claramente, pero no tiene tampoco la agudeza de quienes tenemos, entre comillas, no sé, la suerte de estar conectados y integrados, ser seres mediáticos, tener una personalidad mediática, ¿sí? Ser personas con esta cualidad, ¿no? El 50%. Parece que también es un fenómeno, que si quiere, relativo, pero a su vez implica un desafío, porque hoy en día ya se habla del derecho humano a la conexión, ¿no? Por lo menos como derecho, que sea reconocido como tal y que exista la posibilidad, aun cuando después la persona pueda optar por no utilizarla, ¿sí? Pero por más el 50% de la población, por más que quisiera, no tiene posibilidad de ingresar a este mundo. ¿Sí? Bien, hasta aquí la descripción de un fenómeno que es claramente visible para todos nosotros, pero que tiene en las relaciones de trabajo un impacto fenomenal dentro de ese 50% que restaba, de que tiene acceso a Internet, a los medios de comunicación, dentro de esa mitad de mundo, ¿no? Y claramente allí hay impactos sobre los sujetos, el sujeto trabajador, claramente, sobre el sujeto empleador y sobre las vinculaciones que se generan entre ambos. Manifestada en capítulos que serían inconmensurables de describir, ¿no? Pero centrémoslo en lo que está reluce más últimamente. Antes era la robotización, hasta hace poco, por supuesto, instalado y crecimiento. Hablábamos de la robotización creciente y el desplazamiento de mano de obra, pero parecería que a esta altura también es ciertamente como una antiguaya hablar de esto. Hablamos del impacto del correo electrónico. Hoy hablamos directamente del trabajar en o con plataformas, es decir, estar produciendo incorporados bajo un sujeto, un sistema de producción en plataformas. Sistemas que pueden tener también diversidad de configuraciones,
no necesariamente trabajar, ¿no?, en plataforma, dentro de la misma plataforma o con plataformas desde el punto de vista que sean utilizadas para la realización del trabajo. En plataformas hay muchísimas manifestaciones, con los trabajos a proyecto, con quienes están dentro de las mismas plataformas trabajando para su conformación para otros servicios. Son, queremos aprender el italiano, vamos a YouTube, ahí trabajando, la gente está trabajando dentro de las formas que sirven para otros trabajos, como son la uberización, que sirve para el servicio de transporte, pero facilitándolo, los deliveries, hotelería, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un gran sector de impactos tecnológicos que han cambiado radicalmente la forma de trabajar, por lo menos en el caso de los delivery, tema del cual no me voy a ocupar y que seguramente es una preocupación por la diversidad de respuestas normativas que está teniendo a nivel mundial. Normativas, ¿sí? Jurisprudencialmente, como es el caso de Uruguay, pero lo es también el de España, el de Italia, el de Brasil, se inclinan hacia considerar que son trabajadores en relación de dependencia, porque seguramente ya César Caballo en la anterior reunión aplicó los protocolos, los criterios, las herramientas de la recomendación 189 para aplicarlas justamente en este sector, dando como resultado, creo, que existe relación de dependencia. Pero se han conocido un par de sentencias, por lo menos, de Chile, y que han denegado la condición de relación de dependencia. Para mí, personalmente, el trabajo en plataforma, en la medida que existe una persona que se pone a disposición de un establecimiento, el establecimiento de plataforma, el establecimiento tiene un empleador que no conocemos, pero es un establecimiento, es una organización, a cambio de una remuneración durante un tiempo determinado de trabajo. Estamos ante las condiciones básicas de un contrato de trabajo. Podrá cambiar la forma, podrá cambiar las pautas, podrá cambiar algunos de los indicadores laborales, pero en definitiva existen los elementos básicos. Trabajo a favor de otro, cambio de una remuneración bajo la dirección y la organización de ¿qué más podemos indicar? Y además, y es cierto, en algunos casos se indica que existe una disponibilidad del trabajador, la posibilidad de loguearse o no loguearse. Ahora, vamos a la realidad, los estudios que se han hecho al respecto en Argentina, el año pasado se hizo uno muy serio, parte de OIT, en la ciudad de Buenos Aires, y rajaba como resultado de que la amplísima mayoría de los trabajadores trabajan una jornada normal, es decir, se loguean, de comillas, se conectan regularmente a favor de la plataforma para cambio de remuneración, y esta remuneración es muy parecida a la de cualquier cadete o trabajador que realiza este trabajo en relación de dependencia. Va a decir que el trabajo en plataformas, al modo de ver, puede que tenga un sabor distinto, pero en definitiva el vino es vino, si tiene alcohol, y si se cambia el continente, se cambia la bordaleza, no deja de ser vino. Eso es el mismo decir. Si hay algo que caracteriza a la relación de trabajo, precisamente es esta vinculación dependiente, la prestación de servicios como una remuneración. Están esos elementos y me parece que ya está configurado el contrato de trabajo. Bien, pero decíamos que la idea era trabajar sobre telediscriminación y sobre violencia laboral.
en el marco del convenio 190 de OIT, y en ese sentido, la primera prevención es que el convenio 190, aprobado por OIT en 2019, luego de un largo paréntesis de ornamentización en materia de normas, convenios de carácter general en OIT, vino a mi modo de ver, producir un cambio, o proponer al menos un cambio profundo en la ponderación del hombre de trabajo. ¿Por qué? Porque es un convenio que, que surge, está anclado en lo más primigenio, en lo más original, en lo más central de los valores de los elementos axiológicos en materia de derechos humanos. Nada menos que en la dignidad y en la igualdad. Es decir, recuerdan que ustedes aquel artículo primero de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Es decir, tres elementos fundamentales del primer párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dignidad, libertad e igualdad. Bueno, el hombre que trabaja en su primera etapa de protección por parte de las normas nacionales e internacionales, en su primera etapa de protección fue objeto de reglamentación protectoria, por supuesto, en materia de jornada, de protección de la integridad física, de la estabilidad, de la remuneración. Pero con el surgimiento, con la consagración de normas de derechos humanos y con el crecimiento de las normas supranacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y el cambio de la conciencia jurídica universal que hizo confluir precisamente los derechos humanos con los derechos de trabajo, conformando los derechos humanos laborales, la creación en cierta manera de la Escuela Uruguaya de Derecho de Trabajo de la mano de Oscar Hermida, de Barbagelata, cuando resaltaron la importancia, la presencia, la necesidad de la utilización y el impacto de las normas de derechos humanos en las relaciones de trabajo, y este punto de confluencia entre norma de derechos humanos y derecho de trabajo constituye lo que denominamos derechos humanos laborales. Bueno, decía, el convenio 190 en su preámbulo precisamente se ancla en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en las propias normas de OIT relativas precisamente a la igualdad de trato, a la no discriminación, el convenio 100, 111. De ahí, en ese punto parte el convenio 190, porque ya no estamos hablando de un hombre que necesita la protección del salario o de la estabilidad, sino que estamos hablando de un trabajador que tiene sentimiento, que tiene dignidad, que tiene una orientación, que tiene una individualidad que debe ser respetada. Y ahí se dirige el convenio 190, a la dignidad del hombre que trabaja. El convenio 190, como ustedes todos saben, ya en su artículo primero define muy ampliamente lo que considera como conductas violentas o de acoso en el mundo del trabajo. Pues habla de conjunto de comportamientos o prácticas que son inaceptables y que pueden potencialmente o causar daños, y estos daños pueden ser de carácter físico, psicológico, sexual o económico, y en particular los relativos a la condición de la mujer. Vale decir que sobre este cliché tan amplio caben una diversidad muy grande de conductas. Y yo quiero llamar la atención, relacionada con el tema, que precisamente en el ámbito personal y el ámbito físico en el que se puede verificar la existencia de violencia y acoso en el mundo del trabajo, se prevé en el artículo 3, inciso D del convenio, que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es aquel que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, vale decir que es un concepto amplio. Y a su vez,
No necesariamente el trabajo de dependencia, porque puede ser el trabajo autónomo, desocupado, precarizado, el becario, va a decir, no necesariamente en el momento del acto de la relación de dependencia, y además, en el marco, dice el artículo 3º, de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluida realizada por medio de tecnología de la información y la comunicación. Y acá es que nosotros queríamos parar un rato como para abordar precisamente las posibilidades de televiolencia, telediscriminación, o digamos la discriminación o la violencia a través de los medios de comunicación y de la información. Entre ellos el teletrabajo, pero no estrictamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por eso nos paramos un ratito, acerca del amplio espectro que comprende el impacto o las formas de producción a través de la tecnología de comunicación y de información. El teletrabajo tal vez es el que podemos apreciar y que puede estar más extendido, pero no puede ser en el caso de los trabajadores en plataforma, los trabajadores que se sirven de plataforma, como el caso de los deliveries, ¿sí? Bien, las formas que puede adquirir la discriminación y la violencia. La primera es el ingreso, si la posibilidad de contratación o no contratación de trabajadores. El primer problema que tenemos, como bien dijimos hace un momento, tenemos una grieta, una brecha, un abismo digital que priva a un gran número de trabajadores de poder acceder a este tipo de trabajos directamente. Y esto es una forma de violencia y de abuso social, si se quiere, pero existe. existe. Cuando nosotros ponemos, cuando un aviso exige el manejo de determinadas tecnologías, ya estamos excluyendo a muchísima gente de la vinculación de trabajo. Y aunque esto no aparezca como una violencia directa, es decir, como cachetear a alguien o gritar a alguien o desmerecer a alguien, nosotros siempre identificamos los casos de violencia, es una violencia institucional que a veces no es visible. ¿No? No es visible. Es una discriminación y una violencia institucional. Aquel que quiere trabajar y no tiene los recursos porque la sociedad no le proporciona ni la conexión a Internet ni la formación necesaria para acceder a este tipo de trabajo. ¿Sí? Esa es la primera discriminación. La discriminación, incluso los dos tipos, la formativa, digamos, y la de conexión. Inclusive con respecto a personas con discapacidad, que no pueden acceder a este tipo de tecnologías. Porque requieren determinada habilidad, que a veces la tecnología se les facilita, esa es la verdad. Hay estudios muy importantes acerca de cómo las nuevas tecnologías pueden facilitar el acceso de discapacitados, pero quienes no tienen, que muchos de los discapacitados, visuales, auditivos, etcétera, no pueden acceder por esta simple condición. ¿Sí? Por ejemplo, las personas de mayor edad, que no tienen la habilidad adquirida, pero además por su propia condición de mayor edad, su condición cultural, no pueden acceder a la tecnología. Eso lo vemos todos los días. Yo soy tal vez el que está de ese lado, pero lo vemos con nuestros padres, lo vemos con los tíos, los abuelos, que tenemos que ayudar para que puedan hacer un simple trámite bancario. Imagínense en el mundo del trabajo esta discriminación. Primero es, decía, el ingreso. El segundo es el de registro laboral, porque las nuevas tecnologías también permiten dos fenómenos. Uno es colocar en la autonomización a sectores que están en relación de dependencia, como es el caso de los deliveries o de los casos de los uberizados, que están desregularizados, están extraídos de la posible regularización. Y cuando digo regularización, digo acceso a la seguridad social, a los servicios de salud, a la protección contra el despido, etcétera, que todos conocemos. Es decir, la segunda discriminación posible a través de los medios tecnológicos. También la posibilidad de que se emprendan tercerizaciones abusivas, discriminatorias y violentas. ¿Cuál es el de excluir mediante el sistema de tercerización tan fácil de
lograr a través del recurso tecnológico, porque pues, se puede tener un trabajo tercerizado, enchufando, ¿no? con cualquier proveedor de este tipo. Esto, ¿qué esto produce? El vaciamiento de la negociación colectiva. Entonces, ¿cómo? A través de, si existe en la empresa que está requiriendo determinados servicios, liquidación de sueldo, mantenimiento, determinados sectores que conforman el sistema productivo. Si esta empresa puede tercerizar a una menor condición laboral, incluso de carácter informal a determinados trabajadores, está produciendo también un sistema de discriminación violenta. Y el hecho de que alguien no esté registrado está considerado también hoy por hoy como un acto discriminatorio. Porque a una persona que no puede acceder, decíamos, a la seguridad social, por ejemplo, está siendo discriminada, y si no, veamos cuando esa persona se enferma o es vieja, ¿qué hace con su vida? Bien, en materia de condiciones de trabajo, conocemos que las nuevas tecnologías están aportando nuevas configuraciones de patologías. La primera es, o una de ellas es, las adicciones, ¿no? La adicción al trabajo que hablamos, esta autoexplotación, pero además las adicciones que estamos viviendo todos nosotros, todo el día. Yo confieso que en lo personal, que a veces tengo adicción, que tengo necesidad de estar en WhatsApp, el correo, las páginas web, etcétera, es de forma innecesaria, una dependencia que es adictiva, y cuando se da a través de la relación de trabajo, sea en relación de dependencia o sea como un autónomo dependiente, económicamente dependiente o informal, se puede configurar como una patología. De hecho, así ya está siendo catalogada por determinados estudios médicos. ¿Sí? Pero claro, hay otra manifestación que es el estrés informático. ¿Sí? La necesidad, la tensión que se produce por la permanente conexión, la pérdida de la vida privada. Y esto se conecta con lo que, por supuesto, ha trabajado muchísimo Federico, que es con el derecho a la desconexión. Así que es su contraparte. ¿Pero por qué se habla de derecho a la desconexión? Porque hay una conexión irrefrenable, una conexión impuesta, una conexión que es imparable, digamos, y que incluso hasta el propio trabajador, hasta nosotros mismos pedimos, es la verdad, ¿sí? Si nos conectamos, parece que si no somos un enfermo que nos han sacado el suero, es algo así. Bien, este fenómeno de desconexión es también, o puede ser, digamos, la conexión permanente, la conexión sin posibilidad de evadirse, sin tener resguardo, sin tener una norma protectoria, como existe, aclarémoslo, en el caso argentino, con la ley 27555, se lo sancionó el año pasado, en el cual se declara el derecho de desconexión e incluso con sanciones para el empleador que la provoca, que provoca la conexión obligada, ¿sí? Aunque esto está sujeto a la negociación colectiva, por la duda me lo pregunten, porque no hay todavía una reglamentación. Está el derecho, pero no se conoce cuál es la sanción. ¿Ves? Es una sanción administrativa, una multa, pero no, por ejemplo, si hay consecuencias de carácter económico, si se reconocen unas extras, si el empleador, en este caso, puede incurrir en infracciones de otro tipo dentro del ámbito de relación laboral, esto está delegado a la negociación colectiva. ¿Sí? Bien, el derecho a la vida familiar, ¿sí? Que a propósito también en la legislación argentina está reglamentada porque se reconoce el derecho del trabajador a que en caso de tener carga de familia, de tener responsabilidades familiares, de pactar con el empleador, el derecho a pactar con el empleador la desconexión a determinada hora o la compatibilidad de horarios. ¿Sí? Bien, pero decíamos, la invasión que implica
las tecnologías de la comunicación e información en la vida personal del trabajador, cuando su domicilio, su casa se convierte en establecimiento laboral, como este, como establecimiento laboral, es claro que no solo está involucrada la persona física o la integridad psicofísica del trabajador que presta su servicio a favor del empleador, sino que además está implicado su entorno familiar. ¿Sí? Está implicado sus hijos, sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tiene que haber ahí sí contrafuego para que no haya una discriminación, una violencia dirigida, expandida hacia el núcleo familiar o las personas que dependen del trabajador. Y esa es la idea que está en la ley argentina, al menos, en el artículo 6. ¿Sí? Bien, obviamente que también existe la posibilidad de la discriminación organizacional, o lo que podríamos traducir como discriminación o violencia institucional o organizacional, como mediante los sistemas de producción ultra exigentes, con aquellos que sean invasivos respecto de la vida personal, con los actos de carácter violentos en materia de aplicación de sanciones, de información personal. Los controles personales no pueden ser, obviamente, invasivos a la intimidad, a la vida privada del trabajador. Y la preservación de la vida privada es un capítulo muy grande. Yo tengo un trabajo, precisamente, sobre este tema, porque se involucra en la vida personal todo del trabajador. La vida, en los derechos, en el caso argentino, en el Código Civil y Comercial, se habla de los derechos personalísimos, es decir, aquellos que involucran a no solo la intimidad del trabajador, sino aquellos que está naturalmente preservado a la vista, a la inquisición, a la publicidad de terceros, sino además yo personalmente lo que un trabajador quiere preservar de su ámbito, de su esfera personal. ¿Sí? No quiere darlo a conocer, simplemente por eso, por su derecho. Bien, la vida privada. Bien, los medios tecnológicos, particularmente el teletrabajo, son en este sentido verdaderos, ¿cómo se dice? Verdaderos posibles o eventuales eh, medios, trépanos que se van introduciendo en lo más íntimo de la información personal mediante el sistema de algoritmos que pueden revelar todo lo de una persona, ¿sí? Por estar simplemente conectado. Les quería comentar que en el caso, en Europa al menos, no sé si aquí no he tenido tiempo de averiguarlo, porque además no sé si está disponible, pero existen sistemas de control como, acá tengo los nombres, Time Doctor, Timing, Manic Time, Active Track, Work Examiner, Sapien, etcétera, son empresas y sistemas que están dedicados al control de los trabajadores en teletrabajo. Entonces son empresas y sistemas dedicados a esto y que pueden acceder a no solo lo más aparente, sino lo más profundo e íntimo, incluso los datos personales bancarios. Parece que aquí hay necesidad también de contrafuego, la ley argentina lo tiene previsto, inclusive les cuento, según la reglamentación de la ley de teletrabajo argentino, de la creación de comisiones técnicas entre sindicatos y empleadores para verificar que no se invada la privacidad, la información del trabajador. Por más, obviamente, estamos la perforación, la preparación de la vida privada de un trabajador es un acto violento y abusivo. ¿Sí? Bien, también puede haber, a través de información, discriminaciones tales precisamente en la elaboración de los propios algoritmos
y en la selección de datos que estos algoritmos procesan, provocando discriminación o violencia respecto a los trabajadores, con determinadas exigencias, con determinadas preferencias, con las selecciones de determinados trabajadores, etcétera, etcétera. Bien. Por supuesto, estas tecnologías pueden provocar interferencias en libertad de expresión, en la libertad de reunión y en los derechos de carácter colectivo de los trabajadores. Me refiero a derechos sindicales. No solo discriminando al trabajador que elige sindicalizarse, participar en la vida sindical, sino además obteniendo información e interfiriendo en la vida personal, cambiando simplemente la programación del algoritmo en el otorgamiento del trabajo, ¿sí? O el control del trabajo. No es muy difícil hacerlo. Ni que hablar de las listas negras que se pueden elaborar o otros recursos por el estilo. Bien. Naturalmente podríamos continuar con otros tipos de posibles asedios, de posibles violencia y de acoso en el trabajo, pero con estos sería más que suficiente para poder ponernos en la guerra. Para ir concluyendo, obviamente que si esto es una pandemia, si existe un contagio con las tecnologías de este tipo, tiene que haber vacunas, tiene que haber contrafuegos. Y naturalmente las tecnologías han creado las relaciones de trabajo. Quien detecta la información, quien elabora los algoritmos, quien hace funcionar en definitiva los algoritmos, a la inteligencia artificial, que tiene la posibilidad de conexión y desconexión, ese tiene el poder. Y no son precisamente ese poder tecnológico, ese poder de comunicación, de información. Entonces hay un claro desequilibrio. Ahora bien, yo pienso que desde el laboralismo tenemos que pensar en tecnologías para generar contrafuerzas, antídotos que permitan que primero establezcan límites, ¿no?, a la posible inclusión en materia discriminatoria o violenta o el ejercicio del poder desigual dentro de las relaciones de trabajo. Y esto es posible, es posible. Es posible, obviamente, no tanto desde el plano individual, donde el trabajador en forma solitaria difícilmente pueda contrarrestar estos poderes, sino desde el punto de vista colectivo. ¿Cómo? Con la utilización de las tecnologías de la comunicación y la información para la organización sindical, para la comunicación, para la organización, para la estructuración de los sindicatos, tanto en plataforma como con la utilización de la reforma y de las nuevas tecnologías, ¿sí? Creo que esto se está expandiendo muy fluidamente en los últimos años. ¿En qué sindicato ya no dispone dentro de la empresa, incluso en el ámbito más general, de un grupo de WhatsApp, de una plataforma, de un sistema de comunicación con sus afiliados, ¿sí? Cuando existe un conflicto, cuando existe necesidad de información, se utiliza una alerta acerca de la situación de conflicto, se conoce rápidamente por qué el conflicto, con qué propósito, etcétera, se conoce rápidamente y penetra rápidamente también en las empresas, en el conocimiento de los trabajadores, lo cual implica también no esperar a, como ocurría antes, a realizar la asamblea, a elaborar el panfleto, se puede dar una respuesta organizativa, informativa e inclusive. Las nuevas tecnologías son
son un medio de acción en sí mismo, o son un medio de acción en sí mismo. No sé si se utiliza en Uruguay la expresión escrache, creo que sí, ¿no? Es de un fardo, la legislación laboral que tenía un aumento, que provoca el ambiente de trabajo, que provocan accidentes de trabajo, etc. Una abuela, o como es costumbre, abuela, menos costumbre en Uruguay, la toma del conocimiento. No implica no gastar demasiado, no poner demasiado esfuerzo y lograr resultados a veces que claro que significa la vuelta. Es interesante como método de acción, incluso enseñar en Uruguay, en Polonia, acerca de la cuestión del bloqueo digital, el hackeo digital como modo de acción
César, ¿me escuchás? Sí, Tuvimos un problema de conexión, César. Retomamos sí, ahora puntualmente. Problema de Zoom, informaron de soporte técnico. decime, yo, Si te parece, yo te escuché las conclusiones al final. No sé si te sí, quedaba alguna idea más para redondear sí, y, de y para alguna otra, hacerte pero las preguntas. no mucho más, no mucho Bien. más, No, así si, que si te como parece, quieras, sí, voy a para discutir. no hacerte perder más tiempo ni a ti ni a los participantes por la hora, yo había tomado nota de varias preguntas del público. Si te parece, vamos directo a las Dale, preguntas, si no tenés no, inconveniente. Lo que no te veo todavía, no, a ver, no te veo la cámara, César. no ve la cámara, espera, ahora sí, Ahora sí, ahí, perfecto. ahí está, No, perfecto. y las disculpas tecnológicas, pero bueno, como es un problema externo nuestro, no, no lo podemos manejar. Ok. Lamento el inconveniente y tomé nota de varias preguntas del público, César, muy interesantes sobre el tema que magistralmente nos has expuesto y que te agradecemos. Quería destacar la importancia de la temática y la proyección bastante práctica e interesante que le has dado al tema, bajando a la tierra del convenio 190 de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con las distintas características del ejercicio de la violencia tecnológica en sus distintas vertientes, ¿no? Como mencionaste, del acceso al trabajo, ¿sí? De las condiciones de trabajo, entre otros extremos muy ilustrativos. Así que tomé nota de algunas preguntas del público, una de las cuales, la profesora Beatriz Durán nos mencionaba sobre las implicancias de esta brecha digital, específicamente en materia de edad, especialmente para las personas de mayor edad, ¿no? Mayores de 45 años, 50 años, que tienen dificultades, no solamente en el acceso a la tecnología, sino en el acceso educativo a la tecnología, ¿no? Para lo que es el mundo del trabajo y su inserción en el mundo del trabajo. Esa era una de las preguntas que nos trasladaba la Eh, profesora Beatriz sí, antes. bueno, Beatriz, sí, realmente es un motivo de grandísima preocupación, de discriminación a las personas de la tercera edad, eh, en todos los órdenes de las relaciones de trabajo, y en particular la tecnología, porque ahí es más agudo y visible, ¿no? Muy rápidamente perceptible. Determinadas personas no pueden acceder al trabajo, o si están en el trabajo, no pueden ascender, o incluso son despedidas por no poder manejar convenientemente, no utilizar convenientemente las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Y en este sentido, por supuesto que es un trato discriminatorio si alguien es despedido por no manejar la tecnología y si es despedido por su condición etaria, ¿no? Nosotros tenemos de asistencia. Fue un gran motor del convenio 190 y si es mujer y si es discapacitada hay una discriminación interseccional
fueron espectacular, pero el contingente de las personas mayores, de las personas discapacitadas, etcétera, son precisamente de las más proclives, las más vulnerables a ser discriminadas. Y bueno, aquí hay que adoptar políticas de contrafuego para la inclusión digital, por un lado, y por otro lado, para nivelar, para fortalecer, para formar, para evitar que en definitiva se produzca la discriminación por este motivo y por los otros, pero es particularmente agudo el de las personas mayores, las personas discapacitadas. Y en este sentido, el convenio 190, a mi modo de ver, de manera operativa ya en nuestro país, vigente el mes que viene, teníamos una discusión con Federico, con el que cambio de idea acerca de si era el mes pasado, el mes que viene, el convenio 190, pero lo importante es de que el convenio 190 tiene un aspecto de aplicación y de protección muy fuerte, ¿sí? Que implica que en los casos de estos reclamos hay una inversión de la carga de la prueba, existen medidas cautelares, existe la posibilidad de pedir reinstalación de trabajadores. En el caso es el artículo 10 del convenio, respuestas apropiadas y eficaces, es decir, mecanismo de procedimiento de identificación y solución de conflictos en caso de violencia, la protección de los testigos, en el caso en la recomendación 206 que acompaña, el artículo 14, se indica justamente la posibilidad de remisión, de la aplicación de órdenes inmediatas, de la inversión de la carga de la prueba, instrumentos todos del convenio ya vigente que en otros países pueden procurar en forma muy expeditiva soluciones o por lo menos, digamos, prevención y solución a los casos de conflicto como que estás planteando. César, muchas gracias por tu respuesta. Sabés que tenemos muchas preguntas más, pero no queremos abusar de tu tiempo, así que te voy a trasladar una última del público. Tenemos preguntas en materia de lo que es, por ejemplo, el desempleo y la influencia de las tecnologías en este ámbito. Tenemos preguntas en materia de derecho a la desconexión, preguntas en materia de negociación colectiva, pero voy a concentrarme en una que es formulada por los estudiantes de la asignatura de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y ellos se quieren enfocar en el teletrabajo, ¿sí? Básicamente, yo algo te mencionaba en el preámbulo, nosotros no tenemos una legislación o una regulación concreta del teletrabajo, a diferencia de ustedes, muy reciente en la Argentina, y por eso la preocupación del público sobre este tema, ¿no? Básicamente lo que preguntan los alumnos, y lo resumo, ¿sí? Es cómo abordar dogmáticamente este tema del teletrabajo desde una óptica de los derechos humanos laborales. Por ejemplo, ¿qué debería tratar una ley en materia de teletrabajo? Jornada limitada sí o no, quién asume los costos de las herramientas de trabajo, cómo se protege la seguridad y la salud del teletrabajador, entre otros aspectos, sin menoscabar lo que es las virtudes que tiene el teletrabajo, ¿sí? Y tampoco sin menoscabar, como decías tú, de una vacuna eficaz para lo que es eventualmente la eliminación de los derechos humanos laborales, ¿no? En este tipo de casos, cuando hay regulaciones muy restrictivas o peyorativas en ese sentido. Esa es la pregunta más o menos de los alumnos que queríamos trasladar. Bueno, entonces, claro, vamos a hablar del régimen de trabajo que propone la legislación argentina, que puede ser de utilidad para la legislación uruguaya. Tengo entendido que el proyecto tiene estado parlamentario Uruguay, ¿no? Y que seguramente, no recuerdo exactamente su artículo en este momento, pero lo he leído el año pasado, y sus pautas son comunes a el conjunto de la legislación que se ha venido poniendo en vigencia en muchos países de los últimos 3 años, la brasileña en adelante, la última, la argentina y la española. En el caso de Argentina y la española, con pautas similares en diversidad de materias. Por supuesto, la definición del teletrabajo y del teletrabajador, el mantenimiento de la jornada exactamente igual que se posee o por ley,
el derecho de desconexión, eh, la previsión acerca de tareas de cuidado, cuando los trabajadores tienen personas a cargo menores de 13 años, en el caso de Argentina, con discapacidad o adultos mayores pueden convivir reversibles de que pueda retornarse a las tareas presenciales cuando el trabajador así lo exige, con algunas pautas condicionantes, como es, por supuesto, que existan motivaciones razonables y sobrevinientes y que se actúe de buena fe sin abuso del derecho. Pero es un derecho del trabajador retornar al trabajo. Los elementos de trabajo y la provisión del equipamiento es a cargo del empleador, pudiéndose pactar por convenio colectivo un sistema modular de compensaciones o por la utilización de los equipos o bien por los gastos generados. Esto es reglas generales, ¿no? La capacitación, bueno, la preservación de la relación laboral. En materia de higiene y seguridad, que hablaban de condiciones de medio ambiente de trabajo, se prevé la necesidad de adoptar nuevas normas relativas precisamente a posibles patologías específicas de teletrabajo, los sistemas de control de la intimidad y de la información del trabajador, con aquello que decíamos, una novedad muy importante, auditorías conjuntas entre el empleador y el sindicato para determinar si el software que utiliza la empresa es invasivo o no de la intimidad, de la privacidad y de la información del trabajador, registro del software o plataforma en el Ministerio de Trabajo con acceso del sindicato para poder, en definitiva, conocer si existen posibles actos de violencia, de abuso, de maltrato, etcétera, entre otras particularidades que tiene la ley de teletrabajo. César, muchísimas gracias por darnos estas respuestas por lo menos estas breves preguntas que te hemos formulado, y lamento que no te pueda trasladar muchas más del público, pero ya la hora nos está poniendo coto y además tuvimos un inconveniente importante con el Zoom. Así que te agradecemos enormemente por el tiempo que nos dispensaste a todos nosotros, por esta charla muy enriquecedora de un tema tan trascendente, tan actual, y abordado magistralmente, además con un aspecto muy práctico y muy novedoso, como fue que hiciste hoy, relacionando el impacto de la tecnología, no solamente en los derechos del trabajador y en los poderes del empleador, pero en concreto en el mundo del trabajo, desde el ámbito de la violencia en el mundo del trabajo, que es un aspecto que en nuestros países, especialmente los rioplatenses, vamos a tener que poner especial foco de atención después de la vigencia de este convenio 190, y particularmente también con seguramente regulaciones concretas que nuestros países hagan para bajar a tierra ese convenio a través de la legislación. Así que te agradecemos por tu tiempo, felicitaciones por tu charla, todos hemos pasado un buen tiempo y hemos aprendido mucho de tu experiencia y tus conocimientos transmitidos, y la casa está abierta para una posible nueva convocatoria aquí en la Universidad Católica. Muchas gracias, César, y hasta pronto.